Amigos, le habla Marcos Bachelón. Hoy es 16 de septiembre, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Las FDI confirman una gran invasión terrestre de la ciudad de Gaza. Alrededor de las 9:45 de este martes, el portavoz árabe de las FDI, el coronel Abihai Adrae, confirmó oficialmente la invasión militar de la ciudad de Gaza por primera vez, aunque el Jerusalem Post había recibido una confirmación extraoficial el lunes por la noche. En la publicación, las FDI dijeron que todos los residentes de la ciudad de Gaza deben de evacuar inmediatamente, ya que ahora se ha convertido oficialmente en una zona de combate peligrosa. Según los palestinos, tanques de la FDI habían entrado en el corazón de la ciudad en escenas y niveles de guerra nunca antes vistos en el norte de Gaza en posiblemente 2 años. Después de semanas de crecientes ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza, incluido el derribo de un número cada vez mayor de edificios altos de varios pisos, parece que las FDI finalmente han llegado al punto de inflexión para una invasión terrestre a mayor escala. Hasta el lunes por la mañana se estima que más de 300.000 habitantes de Gaza habían huido de la ciudad de Gaza hacia el sur, pero alrededor de 700.000 permanecieron allí. Las FDI esperan que, como en Rafah, la mayoría de los civiles de Gaza huirían una vez que las fuerzas terrestres israelíes comenzaran realmente a penetrar a la ciudad. Los tanques de la FDI entran en el corazón de la ciudad de Gaza. La invasión de la ciudad de Gaza es controvertida a nivel mundial y también dentro del establishment de defensa y la mayoría de los funcionarios de seguridad, incluido el jefe del Estado Mayor de la FDI, el teniente general Eyal Zamir, se oponen a la medida. Sin embargo, Zamir se ha negado a dimitir después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu le ordenara seguir adelante con la invasión, aparentemente racionalizando que puede moderar el ataque y su impacto sobre los rehenes israelíes, los soldados israelíes y los civiles palestinos. Netanyahu ha dicho que invadir la ciudad de Gaza derrotará aún más a Hamás, más allá de las duras derrotas que el grupo terrorista ha sufrido en 2 años. En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Trump, también reconoció el peligro que corren los rehenes. Acabo de leer un informe periodístico que indica que Hamás ha trasladado a los rehenes a la superficie para usarlos como escudos humanos contra la ofensiva terrestre de Israel. Espero que los líderes de Hamás sepan en qué se meten si hacen tal cosa. Esta es una atrocidad humana como pocas personas han visto antes. No permitan que esto suceda. Todas las apuestas están canceladas. Liberen a todos los rehenes ya. Netanyahu luego agradeció a Trump por su apoyo inquebrantable a la batalla de Israel contra Hamás y la liberación de todos nuestros rehenes. La sede del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas criticó la decisión de intensificar la acción militar en la ciudad de Gaza en una declaración emitida a última hora de la noche del lunes. Después de 710 noches de cautiverio a manos de terroristas, esta noche podría ser la última para los rehenes que apenas sobreviven y nuestra última oportunidad de localizar y recuperar a los fallecidos para un entierro digno, se lee en el comunicado. El primer ministro Netanyahu es personalmente responsable del destino de los rehenes. El pueblo de Israel no perdonará el sacrificio de los rehenes ni de los soldados. El futuro está a la vuelta de la esquina. Las familias de los rehenes, incluidos Einab
Zangwer y Ofir Braslavsky y Anat Angresev se encuentran actualmente en camino a la residencia del primer ministro en Jerusalén, añadió el foro. El Foro Humanitario de Gaza advirtió que el enclave está al borde de un colapso humanitario total tras una oleada de ataques en las últimas 24 horas. Más de 1.4 millones de personas necesitan refugio con urgencia, pero solo una organización proporciona actualmente tiendas de campaña. Cientos de miles de personas han sido reubicadas en el sur de Gaza sin infraestructura adecuada, lo que expone a las poblaciones vulnerables, en particular a las personas con discapacidad, a un alto riesgo. El hacinamiento, la falta de servicios básicos y los daños en la infraestructura ponen en peligro la salud pública y aumentan la probabilidad de brotes de enfermedades, añadieron. El foro instó al gobierno israelí a permitir de inmediato el ingreso de ayuda de todas las organizaciones y a liberar más de 100 palés de ayuda humanitaria que se encuentran actualmente retenidos en Israel. Se enfatizó la urgente necesidad de combustible, agua, alimentos y suministros médicos e higiénicos para evitar el colapso del sistema de salud y apoyar a los comedores comunitarios que sirven cientos de miles de comidas diarias. El acceso seguro y sin restricciones de los convoyes de ayuda es crucial para prevenir una catástrofe humanitaria a gran escala, añadieron. Miren, esto tiene una solución muy rápida. Yo en parte coincido con el foro, pero todo esto tiene una solución muy rápida. Liberen a todos los rehenes, tanto vivos como muertos, y toda esta catástrofe humanitaria se acaba. Pero es más fácil culpar a Israel, es más fácil poner todo el empuje a Israel y no decir nada sobre la catástrofe que está creando Hamas. Y como ustedes, si no lo saben, se los comento, hay los países árabes, esta es otra noticia, los países árabes condenan el bombardeo en Doha, pero evitan aplicar medidas concretas contra Israel. La cumbre de emergencia de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica, celebrada ayer en Doha, concluyó con una condena en términos más fuertes del cobarde e ilegal ataque de Israel en el estado de Qatar. Pero yo pregunto, yo hago una pregunta. ¿No es cobarde los ataques de Yemen a Israel? Eso no es cobardía. Eso no se critica. Para eso no se reúnen todos los estados árabes en Qatar. Pero, como acabo de decir ahora mismo, toda esta reunión acabó sin unas medidas contra el gobierno de Netanyahu. 6 días después del bombardeo de la aviación israelí contra la residencia donde se alojaba una delegación, o se supone una delegación de Hamás que costó la vida a 6 miembros de la organización islámica que se encontraba en Doha para negociar el alto el fuego en Gaza, y un responsable de seguridad catarí. Los países árabes y otras potencias islámicas como Turquía e Irán fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la puesta en práctica de iniciativas concretas, a pesar de que en la víspera distintos medios del Golfo especulaban con esta posibilidad, incluida la hipotética retirada de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein de los acuerdos de Abraham. En la nota conjunta emitida al término de la cita, los países de la Liga Árabe y de la OCI aseguran que la brutal agresión de Israel contra Qatar mina cualquier perspectiva de paz
en la región y mostraron su absoluta solidaridad con Qatar y apoyo a sus respuestas sin que las autoridades del Emirato, que venían siendo sede de las negociaciones entre Hamas e Israel, avanzara la naturaleza de una eventual represalia contra el gobierno presidido por Benjamin Netanyahu. Por otra parte, el anuncio de mayor trascendencia efectuado ayer en Doha fue la próxima celebración en Doha de un encuentro de urgencia del Cuerpo de Defensa Permanente del Consejo de Cooperación del Golfo, que integran Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, además de Qatar. En una nota, los líderes del Golfo avanzaron la aplicación de los mecanismos de defensa y capacidades disuasorias conjuntas. Por favor, no me cuenten historias porque esto no existe. No existe hoy en día. No hay ninguna capacidad disuasoria conjunta entre todos estos estados porque no se entienden unos con otros. Esta capacidad disuasoria conjunta que establecen de una forma parecida a los estatutos que rigen la OTAN, que un ataque sobre uno de los países integrantes de este grupo equivale a una amenaza al conjunto de todos los estados. El Consejo Supremo afirma su total solidaridad de los estados del Golfo con Qatar en todas las medidas que adopte para confrontar este ataque y hace hincapié en que la seguridad de los estados de este Golfo es indivisible y que un ataque a uno de ellos equivale a un ataque a todos ellos. Dejan constancia del citado comunicado, aunque en una mera alusión retórica a la cuestión en su declaración final, la Liga Árabe reafirmó el concepto de seguridad colectiva y destino compartido de los países árabes e islámicos, la necesidad de unidad a la hora de afrontar retos y amenazas comunes y la importancia de comenzar a poner en práctica los mecanismos de implementación requeridos. Asimismo, los países árabes e islámicos manifestaron su apoyo a los esfuerzos de mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos para la consecución de una tregua en la franja sin que, por otra parte, el Emirato dejara las dudas sobre su eventual retirada del proceso de negociación como se había venido especulando desde el martes pasado. En su intervención ayer en la cumbre, el jefe del Estado catarí, Tamim Ben Hamad Al-Tahini, acusaba a Israel de intentar romper las negociaciones para lograr un alto el fuego en la franja de Gaza por motivaciones políticas y calificó la agresión contra su país de flagrante, traicionera y cobarde. Si Israel quiere asesinar a los líderes políticos de Hamas, ¿por qué negociar? Y si se busca la liberación de los rehenes, ¿por qué asesinar a los negociadores? Los negociadores son asesinos. Es por eso que Israel los quiere sacar y los quería aniquilar. Esto fue lo que se preguntó ayer el jefe del Estado catarí. Prácticamente a la misma hora en que los países árabes islámicos se reunían en Doha, el primer ministro israelí, que negaba que el ataque del martes pasado contra miembros de Hamas en Doha hubiera fallado en su objetivo, y quien reconocía el aislamiento al que se verá sometido su país en los próximos tiempos. Recibía a Jerusalén al secretario de Estado Marco Rubio, en el que no puede sino interpretarse como un mensaje nítido de la administración Trump a, a los países árabes reunidos en Doha sobre la incondicionalidad de su apoyo a Tel Aviv. En fin, como ven, estos países árabes siempre tratan de reunirse, tener un apoyo, hacer un hincapié de que si ataca a un país, atacan a todos. Pero mire, estos países, hay muchos países que primero se odian unos con otros, que nunca se han puesto de acuerdo.
Y déjeme decirles, a lo mejor esa es la suerte nuestra, que nunca se ponen en acuerdo, primero porque sus posibilidades, excepto de Irán, de poder atacar a Israel, no son las más adecuadas. En fin, esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel y les envío un cordial saludo a todos ustedes.